Muy buenas noches, estimada docente. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer sobre los ámbitos físicos, cognitivos y psicosociales en la etapa de la adolescencia. Los ámbitos del desarrollo en la adolescencia. La adolescencia es una etapa de cambio y transición entre la niñez y la vida adulta. Durante este periodo, la persona experimenta transformaciones profundas en distintos aspectos de su vida, ya sea crecen físicamente, maduran mentalmente y modifican la manera en que se relacionan con los demás. Es una fase clave del desarrollo integral del individuo. Ámbito cognoscitivo. Durante la adolescencia, el cuerpo y la mente atraviesan una serie de cambios rápidos y profundos, provocados principalmente por la activación hormonal propia de la pubertad. No solo se producen transformaciones físicas, sino también surgen nuevas capacidades mentales y emocionales que marcan esta etapa del desarrollo. Uno de los principales cambios es el desarrollo del pensamiento abstracto y lógico. Los adolescentes ya no se limitan a pensar en lo concreto, sino que pueden razonar sobre ideas complejas, planificar en el futuro y comprender conceptos como la libertad, la justicia o la responsabilidad. También comienzan a tomar decisiones por sí mismos y a formar sus propios juicios, aunque muchas veces sus elecciones aún están influidas por emociones o impulsos. Progresivamente aprenden a reflexionar antes de actuar y asumir las consecuencias de sus actos. En cuanto al desarrollo moral, los adolescentes dejan de aceptar las normas solo porque así deben ser, comienzan a cuestionarlas, a buscar razones detrás de ellas y a construir sus propios sistemas de valores, lo cual es esencial para su crecimiento como individuos autónomos. Además, si se intensifica la conciencia de sí mismo. Los adolescentes se vuelven más reflexivos, se preguntan quiénes son, qué quieren en la vida y de qué lugar ocupan en el mundo. Esta búsqueda de identidad y sentido personal es una característica clave de esta etapa. Ámbito psicosocial. Durante la adolescencia, uno de los procesos más importantes es el desarrollo de la identidad, que según Erickson se define como la etapa de identidad versus confusión de identidad. En esta etapa, el adolescente comienza a preguntarse, ¿quién soy y qué quiero ser? Este proceso se da junto con un desapego progresivo de los padres. Aunque los lazos siguen siendo importantes, el adolescente busca su autonomía y empieza a tomar sus propias decisiones. En este proceso es de gran importancia el grupo de pares, que son los amigos o compañeros. La autoestima también se ve muy influida en esta etapa. El adolescente se fija más en su imagen corporal, lo que a su vez puede generar inseguridad o reforzar la confianza en sí mismo. Por último, muchos adolescentes se enfrentan conductas riesgosas, influenciadas por la búsqueda de placer e identidad. Muy bien. Continuando con la exposición, hemos tomado como uno de los puntos esenciales las conductas de riesgo en los adolescentes. Y hemos tomado el libro de Florenzano, quien nos describe estas conductas como el consumo de sustancias, conductas sexuales de riesgo, violencia y autolesiones, que forman parte en muchos casos del proceso de búsqueda de identidad y autonomía propia de los adolescentes, ¿no? Sin embargo, pueden tener consecuencias físicas y psicológicas. Florenzano identifica varios factores de riesgo que influyen en las conductas a nivel individual, la impulsividad y la búsqueda de sensaciones, la familia, la falta de comunicación y supervisión en el entorno social, la presión de pares y la falta de oportunidades educativas y recreativas. Ahora, las conductas de riesgo en los adolescentes no son simplemente un mal comportamiento, sino que forman parte de un proceso de búsqueda e identidad y autonomía característico de esta etapa. La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad y oportunidades. Las conductas de riesgo pueden ser intentos de afirmarse, pero también pueden exponer al joven a daños reales. No existe un solo factor que explique estas conductas. Más bien, surgen de la interpretación de factores personales, familiares, sociales y culturales. Y la prevención debe ser integral y respetuosa, fortaleciendo factores protectores como el afecto y la comunicación en la familia. La clave es el rol de los adultos significativos, que son los padres, cuidadores y docentes, no solo para poner límites claros, sino también para ofrecer contención y acompañamiento en el crecimiento de los adolescentes. Gracias.
En el ámbito físico, durante la adolescencia, el cuerpo empieza a tener una serie de cambios, tanto biológicos como hormonales, que esto marca una transición ya hacia la adultez. La pubertad es el inicio a un rápido crecimiento físico, como por ejemplo el crecimiento en la estatura, ¿no? De hombres se desarrolla mucho más en las mujeres. También hay aumento en la masa muscular en los varones, en las mujeres hay un crecimiento en la grasa corporal y el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo el crecimiento del vello, el cambio de voz en los varones, la aparición del ciclo menstrual, de su primer ciclo menstrual, el crecimiento de senos, etcétera, ¿no? Y estos cambios no solo van a impactar en su apariencia externa, esto también tiene que ver mucho en la percepción que tengan de sí mismos y el autoestima, ¿no? Que ellos puedan tener. Siempre ellos están comparándose con los demás, siempre están en tendencia, lo que se acomode a ellos, dependiendo a la sociedad, ¿no? Dependiendo a su entorno. Además, también aparecen nuevas necesidades fisiológicas con mayor demanda de sueño, por ejemplo, y de energía, que esto puede afectar en sus rutinas y también en su desempeño diario. Hoy les voy a hablar sobre los factores que influyen en el desarrollo integral del adolescente. Primero, es importante entender que tanto la genética como el ambiente juegan un papel fundamental en cómo crece el cuerpo y el cerebro. Por ejemplo, el tener una buena alimentación y hacer ejercicio regularmente son cosas básicas para que un adolescente crezca fuerte y sano. Además, hay varios factores que afectan el desarrollo. Uno de ellos es los factores biológicos, como la herencia y la salud física. Son solo una parte, ¿no? También están los factores sociales como la familia, los amigos, la escuela, la cultura. Todo esto influye en cómo el adolescente aprende y maneja sus emociones. Por otro lado, los factores socioemocionales y psicológicos son muy importantes. Por ejemplo, el estrés, la autoestima y cómo se siente, ¿no? Todo esto puede afectar mucho su manera de aprender y de relacionarse con los demás. Hoy en día la tecnología y las redes sociales también tienen un gran impacto. Estas herramientas influyen en cómo los adolescentes piensan, se comunican y hasta en su salud mental. Por eso es fundamental que el adolescente tenga un ambiente favorable, es decir, un entorno de apoyo donde se sienta seguro y acompañado. Este tipo de ambiente ayuda a que crezca equilibrado en todos los aspectos. Según Santrot, el desarrollo del adolescente depende mucho de cómo interactúan todos estos factores biológicos, sociales y emocionales. Y un buen ambiente es clave para que ese desarrollo sea saludable. Gracias. En conclusión, el desarrollo adolescente es una etapa fundamental en la vida de toda persona, marcada por importantes cambios físicos, cognitivos y sociales. Estos procesos no ocurren de forma aislada, sino que se relacionan entre sí y forman la base para la transición hacia la adultez. Como grupo, reconocemos la importancia de brindar un acompañamiento adecuado durante esta etapa, ofreciendo orientación, comprensión y apoyo emocional. Solo así se puede asegurar un desarrollo integral y saludable que permita a los adolescentes construir una identidad sólida y prepararse para los retos de la vida adulta. Muchas gracias por su atención.